Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este ejercicio de reflexión, en este ejercicio de intercambio de ideas, contraste de opiniones. Hemos contado con el análisis, la opinión de empresarias, de legisladoras, de funcionarios del Poder Judicial, de deportistas de alto rendimiento, de amas de casa, de profesionales de la salud. Quiero agradecer especialmente la participación esta noche de 8 de marzo del 2022, de una gran amiga, de una mujer reconocida y respetada en el ámbito político, una mujer querida y admirada en el ámbito social. Y sí, estoy hablando de la diputada federal Ivonne Ortega Pacheco. Ivonne, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Hola Julio, muy buenas noches. Gracias a ti por la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio, en un día muy importante para todas las mujeres. El 8 de marzo no es para celebrar, el 8 de marzo es para reflexionar, el 8 de marzo es para ejercer una serie de acciones que generen condiciones de solución y atención a las legítimas demandas de miles de familias y de mujeres que exigen justicia para la desaparición de sus hijas y para la violencia de género en este marco del Día Internacional de la Mujer. Ivonne. Qué bueno que lo mencionas, Julio, porque eso es precisamente el Día Internacional de la Mujer. No hay nada que celebrar, lamentablemente. No solo no hay nada que celebrar, sino hay mucho que lamentar. Podemos ver las marchas de las mamás que buscan a sus hijas, de los familiares que buscan a sus madres, a sus hermanas, de feminicidios rompiendo récords por la pandemia, la violencia entre las mujeres, intrafamiliar para las mujeres. Y creo que este es el momento en el que tenemos que redoblar el esfuerzo y decir, no solo no hay nada que festejar, sino que hay que seguir en la lucha, hay que seguir luchando, hay que seguir dando la cara, porque no solo es con el logro de los cargos en los diferentes poderes, en el poder judicial, el poder legislativo, en el poder ejecutivo, sino es decir, el que haya llegado una mujer a ese cargo se siente la diferencia con sus pares que están en la calle. Ese creo que es el principal reto. Estamos platicando con la diputada federal Ivonne Ortega Pacheco sobre este tema tan importante, coyuntural, un fenómeno histórico, la lucha de los grupos feministas. He reflexionado sobre este fenómeno mundial, Ivonne, y creo que es importante que los hombres también nos sumemos a esta lucha por ser garantes del respeto a los derechos de las mujeres, por ser garantes del respeto a la paridad de género, por ser garantes del respeto al trato igualitario, justo, incluyente, tolerante. No sé qué opinas tú al respecto, Ivonne. Por supuesto, mucho de lo que se tiene que lograr pasa por el tránsito de que los hombres acepten que vienen de una madre, que tienen una esposa, que pueden tener una hija o varias hijas y que no les gustaría vivir lo que probablemente ellos puedan hacerle a alguna mujer. Creo que poner este término en la conciencia de los hombres es importante, y yo como mamá, que creo que es la responsable más grande de un niño, trato de formarlo no solo para que no sea violento, no solo para que no violente a alguna mujer, sino que abrace al feminismo, que abrace la defensa del género, como hoy abraza mamá. Siempre le comento eso, ¿no? Sin lugar a dudas, Ivonne. En tu carácter de legisladora, eres una mujer con una amplia trayectoria, con una gran trayectoria, muy exitosa trayectoria en el ámbito político. Has ocupado diversos cargos desde la década de los 90, has sido gobernadora, presidente municipal, diputada local, diputada federal, senadora, secretaria general del PRI. Bueno, a ti nadie te platica, Ivonne. En el ámbito legislativo hay mucho por hacer, sin lugar a dudas. ¿Cuál es tu opinión? Muchísimo, querido Julio, y creo que es importante acá, ahora que escuchamos permanentemente que varias legisladoras, con todo el respeto, suben al pleno y dicen, hoy que somos 250 mujeres en la Cámara y hoy que se logró la paridad en la Cámara, yo siempre les digo, hoy que se logró la paridad en la Cámara, que se sienta la paridad en la tierra, que se sienta la paridad en la vida real. Entonces tenemos que legislar no solo en el ámbito de las mujeres, en el sentido de ser madres o ser esposas, o sea, en el sentido de protección, sino que tenemos que legislar en el sentido de empoderamiento. Si empoderas a una mujer empoderada es una mujer que no va a ser golpeada. Una mujer empoderada es una mujer que puede decidir por ella misma. Una mujer empoderada puede tener las condiciones de hacer frente a las condiciones que le da la vida. Lo digo
por experiencia propia. Yo desde que tengo 12 años me mantengo sola y aunque bien le pedía permiso a mi mamá y a mi papá, Claro. pero ya siendo parte inclusive del gasto familiar, entonces empoderada podías tomar decisiones y creo que ese es el principal reto y la principal dificultad que hoy tenemos en la Cámara. Seguimos legislando en el ámbito de protección, que no hay que dejarlo, hay que seguirlo garantizando, pero también tenemos que garantizar la legislación en la protección y en el empoderamiento de las mujeres. Sin lugar a dudas. Ivonne, en el ámbito de los medios de comunicación, tú eres secretaria de la Comisión de Radio y Televisión. Desafortunadamente, las mujeres que ejercen esta importante y peligrosa profesión del periodismo han sido víctimas de la violencia, han sido víctimas de la censura, han sido víctimas de la discriminación. ¿Qué le dirías tú a las autoridades que se han mostrado indiferentes o incapaces frente a este lacerante fenómeno de la violencia de género y obviamente de las desapariciones forzadas, feminicidios incluso? No solo en este caso, ¿no? Lamentablemente en el del periodismo, por supuesto, a las mujeres que hemos visto en el caso de nuestra compañera que llegó a la mañanera, le puso su condición, le suplicó protección y no puede decir le dimos protección porque hoy está muerta o está asesinada y no se ha encontrado en ese momento al culpable ni tampoco al actor intelectual. Claro. A las periodistas sí, pero en este caso también quiero ser paritaria con los hombres, porque lamentablemente apenas ayer, antier, el noveno, lo que va de este año, es un varón y pareciera que el ejercer el periodismo es un ejercicio profesión de alto riesgo. En nuestro país, en un país donde no hay guerra, o sea, estamos en más peligro que en Ucrania en este momento. Entonces, a veces hasta parece paradójico, pero es la realidad. Ahí yo he sido tajante, lo he comentado contigo, Julio, presentamos hace unos 20 días, yo creo 15 días, que lamentablemente no ha transitado, pero que se tipificara perfectamente en la Constitución y en las leyes en la protección a los que son ejercen el periodismo y los que ejercen también la protección de los derechos humanos. Y lamentablemente hasta este momento no ha habido respuesta de estas 250 mujeres que estamos en el Congreso y ojalá fueran los otros 250 varones también. Ivonne, desde tu perspectiva, desde tu experiencia como mujer que se ha abierto paso en un medio de hombres, el ámbito político en la década de los 80s, 90s, pues era un escenario exclusivo para hombres. Tú te has abierto paso a través del trabajo, del esfuerzo, de la congruencia, del trabajo, de la honestidad. ¿Tú crees que el ámbito político ha cambiado, ha transitado un escenario de paridad, de inclusión, de tolerancia, de apertura? ¿Hay oportunidades para la mujer? Sí. Sí ha cambiado. Yo aspiré a ser candidata a presidenta municipal a los 22 años de edad. Muy joven. Tenía doble discriminación. Era joven y era mujer. Nunca había gobernado una mujer en mi pueblo, nunca había gobernado un joven. Y afortunadamente la gente me dio su confianza y me convertí en la primera presidenta municipal de mi pueblo a los 24 años de edad. Correcto. Y en la gubernatura entonces triple discriminación porque era joven, porque era mujer y porque era pueblerina, porque había nacido en un pueblo, porque no podía gobernar un estado porque había nacido en un pueblo, no había nacido en una ciudad. Pero sí, ha cambiado, hay mucho todavía por cambiar, hay mucho todavía por avanzar, pero sí ha sido lamentablemente artículos en la ley para que se puedan cumplir, pero ha venido cambiando a esta condición de paridad en los cargos. En la vida cotidiana de las mujeres, esa es la que siempre ha sido mi bandera, y decirle, oye, si una mujer llega a un cargo, debe de comprometerse con que las vidas de las mujeres cambien, no estén en riesgo, estén protegidas, puedan tener acceso a la educación, a libertad, a la libertad de su cuerpo, a decidir, a muchas cosas que todavía siguen siendo criminalizadas, inclusive en pleno siglo XXI. Ivonne, sin lugar a dudas, los usos y costumbres, las prácticas arraigadas a los pueblos tradicionales, a los pueblos originarios, siguen muy fuertes y muy presentes en el sureste de nuestro país. ¿Tú consideras que eso podría ser un ejercicio también de transitar hacia nuevos escenarios en donde se respeten los derechos de las niñas, adolescentes incluso, y adultos mayores o grupos vulnerables? Por supuesto, el derecho de las niñas a no ser vendidas, el derecho de las niñas a ser casadas a cambio de un bien cuando ellas no quieren. Hemos visto las que logran
tener Uy, comunicación y ustedes pueden hacernos el favor de ver esa realidad, pero yo porque recorro el país, pero si no, esas realidades quedan aisladas. Yo soy de un municipio muy pequeño en donde la cultura ha ido avanzando, en donde ya han habido presidentas municipales, después de mí ya han habido 2 o 3, si la mente no me falla, han alternado con hombres y se va entendiendo esta condición de que no es de hombres ni de competencia. Los hombres y las mujeres somos socios y aliados para el desarrollo de nuestro país. Y si entendemos eso, vamos a jalar todos hacia el mismo sentido. Lamentablemente, en lugares en el sureste, particularmente en el caso de Chiapas, de Guerrero, pero también no el sureste, en Tlaxcala también se viven esas condiciones, en Puebla, que la trata de inclusive personas. tipificado como, pues es el pueblo donde venden a las niñas. Oye, no lo sabe la Terrible, comunidad, no sabe quiénes viven allí, es un pueblo por pequeño, favor. Tlaxcala. Entonces creo que hay cosas que sí tienen que ver con la cultura y otras que tienen que ver con la autoridad, donde hay que Con el aplicar Estado de Derecho. para que esas condiciones cambien. Sin lugar a dudas, Ivonne. Ivonne, para ti, este movimiento que se ha habido contaminado pues, esta tarde-noche donde se desarrolló la marcha, este movimiento se ha contaminado por grupos anarquistas, por grupos violentos. ¿Tú qué opinas respecto de esta infiltración de grupos que pretenden reventar la marcha y desarrollar una serie de actividades de vandalismo? ¿Tú cómo lo visualizas? ¿Crees que el gobierno está quedándose como simple espectador o están dejando en total estado de indefensión a la ciudadanía frente a estos vándalos? Yo más ahí tendría que decir, a ver, ¿cuál es el interés que las mueve? Por supuesto, a las marchas que a mí me han convocado, a las marchas Claro, que son pacíficas. somos parte, todas pedimos que sean pacíficas, no, ninguna de nosotros ni nos ponemos capucha, todas las Así que es, marchan muestran el rostro, estas que se ponen capucha, habría que revisar, o estos, porque si se ponen capucha ni siquiera sabemos quiénes son, por supuesto. habría que ver cuál es la tarea que están pretendiendo realizar. Si es la expresión de género y si hay un acto, a ver, si hay un acto de desaparición forzada, si no encuentran a su pariente, por supuesto que un monumento, que una valla, que no es comparado con esa vida. Por supuesto. Y había que ver la otra parte de cuál es el acto y a qué interés representa, que eso es importante. En la mañana veíamos al secretario de la ciudad en el que decía que tenían identificado diferentes grupos. Pues si los tienen identificados, procedan. Y quiten, Pues sí, y digan hagan quiénes son, algo. hagan Claro, algo. claro, claro. Ivonne, esto se ha vuelto cada año un temor para el sector empresarial, para el sector de la ciudadanía en general, porque dejan de trabajar, dejan de abrir sus establecimientos, dejan de obtener ingresos. La economía de la Ciudad de México se paraliza ante esta manifestación cuando deberá ser un ejercicio libre, porque es un ejercicio constitucional de la libre manifestación de los grupos feministas. Todos deberían apoyar, todos deberían aplaudir este ejercicio, porque es un ejercicio muy valiente, pero ante estos actos de vandalismo, yo veo una serie de omisiones o de simulaciones por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Veo que están totalmente en una falsa o en un doble discurso de interpretación de respeto a los derechos humanos. Están dejando que estos grupos violentos o anarquistas hagan lo que quieren con el patrimonio histórico y con los bienes de particulares. ¿Qué piensas al respecto, Ivonne? Pues en tu pregunta diste la respuesta. Coincido exactamente con la pregunta que tú me decías. Estos grupos, si ya están predeterminados que va a pasar, y te lo dice alguien que ya ejerció la autoridad, que fue parte de estas manifestaciones cuando fui gobernadora, porque tampoco estuve eximida de esas manifestaciones por ser mujer. Al contrario, soy mujer, era la autoridad y tenía que confrontar esta situación, pero puedes determinar quiénes son, puedes determinar qué va a pasar, puedes determinar cuál es su interés y las que afectan a estos comercios, a estas empresas, estos que lastiman la economía no son las que están manifestándose por el libre derecho a decidir por su cuerpo, por encontrar a un pariente, no lo son. Y lo digo porque soy parte y las he escuchado, sí las he visto, e inclusive a las propias empresas que están, particularmente en la Ciudad de México, en esta zona donde se manifiestan, son solidarias y sororas, en el caso de las mujeres, con las mujeres, pero cuando ven lastimado su bolsillo, pues habría que preguntar cuál es el interés de que está detrás, porque además se repite cada año. ¿Será que no tenga
la habilidad, la autoridad de prevenir y proteger. Claro, cumplir con su deber constitucional, sin lugar a dudas, de cumplir con ese deber, con esa obligación de garantizar la seguridad y la paz social. Ivonne, es muy importante decirle a nuestro importante auditorio, ¿qué mensaje le das tú como mujer, como legisladora, como madre de familia, como mexicana al pueblo de México? ¿Qué le dirías tú en esta noche del 8 de marzo? Mira, yo quisiera aprovechar la oportunidad que me das, Julio, de platicar con el auditorio y decirles que este día de 8 de marzo no sea solo este día, sino que todos los días los convirtamos en el 8 de marzo para que nunca dejemos de luchar las mujeres y para que nunca dejen de hacer conciencia los hombres de lo importante que somos para ser como fórmula y como socios y aliados para el desarrollo. Todos los días deben de convertirse en 8 de marzo y todos los días debe haber una lucha para que no haya más mujeres desaparecidas, para que no haya más mujeres golpeadas, para que no haya más mujeres que están en la cárcel por no haber tenido un proceso todavía, esperando un juicio. Tenemos que seguir la lucha. Yo diría, hay que seguir la lucha. Hemos avanzado, sí, un poco, hay que avanzar más. Claro que sí. Ivonne, sin lugar a duda, el tiempo de tu agenda es saturado. Yo te agradezco mucho estos minutos que nos has brindado para Contrastando Ideas. Sin lugar a dudas, vale la pena analizar estos temas de manera permanente y de manera continua. Me gustaría molestarte la próxima semana, si tu agenda te lo permite, que le demos continuidad, porque el 8 de marzo no es un día. Tiene que ser un ejercicio permanente, continuo, tiene que ser un ejercicio en donde todas las voces, todos los sectores, todas las trincheras nos unamos y le demos puntual seguimiento, análisis y propuesta de solución a este lacerante fenómeno. No sé qué opinas, Ivonne. Al contrario, Julio, gracias a ti por la oportunidad de platicar con el auditorio, de tener voz, porque lo que necesitamos es que las voces se escuchen y, por supuesto, con mucho gusto nos vemos la próxima semana y podemos hacer un análisis de todo lo que acontece el día de hoy, cuando termine el día, y pues lo que terminará en la semana, porque recordemos que en marzo pues ya lo han tipificado como el mes de la mujer. Efectivamente. Y bueno, pues ya queda el compromiso hecho para la próxima semana, claro, si tu agenda te lo permite, y seguir platicando sobre este importante tema y agradecerte, como siempre, tu disposición, a reconocer tu gran labor y siempre expresarte nuestro agradecimiento porque eres una gran mujer, eres una gran legisladora, eres una representante popular digna, eres un ejemplo a seguir para las mujeres y eso es algo que debemos expresar, reconocer y además decir con toda claridad. Eres un orgullo para México. De veras, ojalá hubiera muchas más legisladoras como tú. Te reitero mi reconocimiento. Gracias. Qué honor. Gracias y gracias al auditorio por su tiempo y por su paciencia también para escuchar. Con mucho gusto. Ivonne Ortega Pacheco, legisladora del Movimiento Ciudadano, aquí en Contrastando Ideas. Regresamos, no le cambie, platicamos en unos momentos más con la titular de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Regresamos.